¿Qué tal, alumnos? Estamos de vuelta con la clase Inteligencia de Negocios. Si bien ya hemos hablado algo sobre, bueno, muy poco sobre lo que es minería de datos, ya llevamos abarcado lo que es la misma inteligencia de negocios, a qué nos referimos con ello. Hemos pasado por el data warehouse o el almacén de datos, sus características, para qué nos sirve, cómo se compone, cómo se diferencia de las bases de datos convencionales. Y a partir de aquí, inclusive, ya mencionamos cómo se utilizan para cumplir con lo de ser inteligencia de negocios a través de representaciones visuales o impresas, conocidos como reportes o bien, como hemos visto, cuadros de mando, como hemos visto, pues formas de visualizar pues, los datos que estamos haciendo en un conjunto en este almacén de datos. Entonces, conforme hemos avanzado en esto, llegamos al tema de minería de datos. Al igual que los conceptos anteriores, pues este tiene un desarrollo que viene pues de años atrás cuando inclusive recién inicia la era de la computación. Pero vamos a empezar con una introducción que precisamente creo que ya la hemos mencionado previamente, ahora que estamos en una era donde la información que está no solamente en la internet, sino en las compañías, ha alcanzado pues niveles pues que antes se consideraban impensables. Los datos que antes ocupaban, bueno, hasta la misma computadora ocupaba un cuarto completo. Ahora, pues imaginen los datos que se almacenaban en estos dispositivos de gran tamaño, pues ocupaban un espacio pues similar, si no es que más grande con la producción de información, ¿no? Entonces, ahora que lo tenemos renderizados digitalmente, si estamos hablando sobre todo de documentos físicos impresos en cajones o en archiveros, y se pueden colocar estas digitalizaciones actualmente en pues milímetros cuadrados. Estamos hablando, por ejemplo, de las memorias SD o memorias USB, pues realmente tienen una capacidad que ni las mejores computadoras de hace 20 años, ¿no? Entonces, imaginen si estamos hablando ahora del siglo pasado. Todavía es probable que la esperanza sea la que conduce tendencias en el almacenamiento de datos. Es decir, gente que dedica su vida a encontrar tendencias escondidas. Cuando estamos hablando de accionistas, que vamos a ver cómo están las acciones, tienen un comportamiento a la alza o a la baja, dependiendo de indicadores económicos, y pues de esta forma esperan transformar esa información en utilidades, es decir, obtener ingresos basándose en esta información, pero mencionamos esta probabilidad de que se guíen por la esperanza a que no hay una información que fundamente esas decisiones. Entonces, precisamente, como hemos hablado también de la inteligencia de negocios, esa también es una de las finalidades de la minería de datos. Examinar entre todo el océano de datos en un negocio, sobre todo si estamos implementándolo para una empresa, y ya hemos hablado que el Data Warehouse nos va a contener pues de años hacia atrás, por eso menciona datos pasados que nos sirvan de guías hacia el futuro. Guías para el futuro a través de la toma de decisiones, por supuesto. Entonces, la minería de datos es una técnica que analiza grandes volúmenes de datos para determinar patrones y relaciones. ¿Cómo se llega a ello? Pues bueno, utiliza análisis estadísticos avanzados, técnicas de modelado y conceptualmente, pues el objetivo, tal como las investigaciones, es generar hipótesis y correlacionar factores que pueden utilizarse para mejorar el negocio. A partir de esto, pues se pueden develar asociaciones extrañas, pero que pueden resultar útiles. Y como un ejemplo, este autor nos menciona, en una tienda departamental o una tienda de abarrotes, descubren que conforme a un comportamiento de compra, casi la mitad de los clientes que compran pañales los viernes por la tarde también compran cerveza. Entonces, esto me sirve como indicador que en ese abarrote, no estamos hablando en generalidades tampoco, podemos poner un producto cerca del otro y así pues estimular pues esta misma compra, ¿no? Entonces, bueno, suena un poco ilógico, pero son los datos que nos están arrojando pues iniciar esas decisiones, ¿ok? Generalmente hablando entonces, la minería de datos es una forma de desarrollar inteligencia
a partir de datos que una organización colecta, organiza y almacena. Usa técnicas estadísticas, ya decíamos, matemáticas y de inteligencia artificial para identificar patrones que pueden tener forma de reglas de negocios, afinidades, correlaciones, tendencias o modelos de predicción. Todo esto nos suena más a estadística que a observación o obtención de datos, pero pues precisamente son distintos conceptos que se reúnen en ¿no? Minería de datos. El concepto de minería de datos ha existido desde los años 50, hablando del siglo pasado. Ya les mencionaba yo que desde las primeras computadoras ya se pensaba en la inteligencia artificial y cómo las máquinas tendían a desarrollarse con la finalidad de que fueran pues una especie de serie pensante que resolviera problemas humanos. Entonces se pensó la inteligencia artificial desde 1956, una forma de atacar problemas al aprender cuando se realiza algo incorrecto e intentar pues otras opciones u otras variables como lo mencioné aquí. Entonces la idea evoluciona todavía con los sistemas expertos, ya pasamos a los años 80, 90, todavía en el siglo pasado, el software era pues ya más poderoso con el desarrollo de la tecnología, ya existía pues el reconocimiento de patrones y así inicia pues propiamente la minería de datos, ¿no? Aquí cuando estamos hablando del premio Nobel, el doctor Arno Penzias reconoció en la minería de datos en una entrevista para Computer World de 1999 como una aplicación clave de las bases de datos en corporaciones del futuro cercano. Estamos hablando todavía casi a iniciar el nuevo milenio, en el año 2000. Si no estaban haciendo eso las empresas, iban a estar fuera del negocio. Y ahora vemos cómo es un lenguaje común hablar de esto. También Thomas Davenport, en un artículo de 2006 para Harvard Business Review, argumenta que la más reciente arma estratégica para las compañías es la toma de decisiones analíticas y pone ejemplos que todos conocemos como el de Amazon. ¿Ok? Incrementar entonces utilidades al entender clientes, vendedores, procesos de negocios y la extendida cadena de suministros lo mejor posible. Si recuerdan bien, estas mismas definiciones son las que estamos dando como explicación en inteligencia de negocios. Pues bueno, así es que embona también este tema con la inteligencia de negocios en general. Pero aquí estamos hablando pues de las técnicas específicas para esta información que pueda ser mostrada pues en aplicaciones precisamente del BI. ¿Okay? Los datos que se generan en Internet se incrementan rápidamente en volumen y complejidad y en lo comercial la minería de datos ha sido comúnmente usada para finanzas, ventas de mostrador y en el sector salud. El término describe el descubrimiento de conocimiento en grandes cantidades de datos. Se entiende como minería pues cuando iban a buscar el oro, ¿no? Entonces ha sido de la elección popular de la comunidad pues han surgido otros términos, siendo este que mencionamos pues más popular. Algunos de ellos fueron extracción de conocimiento, análisis de patrones, arqueología de datos, cosecha de información y dragado de datos. Como inteligencia de negocios, pues la minería de datos es una frase pues que atrapa, ¿no? Como decimos, está pegajosa. Entonces, conforme se han refinado más las técnicas, se han vuelto herramientas para todo tipo de negocios. Muchos vendedores de software ven a la minería de datos como un componente esencial, pues adivinen, de la inteligencia de negocios. ¿Cuáles son las características y objetivos de la minería de datos? Pues ya que los datos, como hemos visto con el Data Warehouse, vienen de distintas fuentes, se juntan en un mismo almacén, pero se están precisamente creciendo a un nivel pues enorme. Ya hemos dicho que superan los terabytes y entonces tenemos pues lo que hemos mencionado como el océano de datos. Estos datos contienen pues muchos años, dependiendo pues la duración del negocio, pero pueden llegar a tenerlo. Entonces, eh, todavía el concepto aquí está hablando que pueden ser depurados y consolidados en un data warehouse, pero si no, de todas formas se puede usar la minería de datos, aunque sería pues todavía más complejo. Imaginen hacer pues todas las tareas que ya tenemos filtradas para lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Entonces, el ambiente de minería de datos es usualmente una arquitectura cliente-servidor, un sistema basado en web, es decir, consulta la información en datos, pero lo representa pues en otra interfaz, ¿no? Las nuevas y sofisticadas herramientas ayudan a eliminar la información enterrada en archivos corporativos o registros públicos de archivo. Tenemos toda la información de la cual tenemos que obtener, pero no nada más obtener por obtener, sino necesitamos
identificar cuál pudiera ser de utilidad, ¿no? Entonces, un minero, hablando de la minería de datos, claro, es a menudo un usuario final, habilitado por ejercicios de datos y otras herramientas de consulta poderosas para hacer preguntas que se adecúen, lo que conocemos como ad hoc, a las necesidades empresariales y obtener así respuestas pues, lo más rápido posible con poca o ninguna habilidad de programación. Cuando estamos hablando del usuario final, si estuviéramos desarrollando, pues obviamente sí necesitaríamos habilidades de programación. Y pues como objetivo necesitamos encontrar riqueza en, digamos, en ese mar, entonces vamos a tirar el anzuelo, pero con la esperanza de conseguir algo que pueda ser útil, que muchas veces es inesperado y requiere que los usuarios finales piensen de forma creativa en todo este proceso, pues cómo van a interpretar estos hallazgos, es darle sentido a esa información. La herramienta de minería de datos se combinan con hojas de lectura y otras herramientas de desarrollo de software, por lo tanto, los datos extraídos se pueden analizar e implementar pues de forma rápida y sencilla. Es decir, lo podemos representar, por ejemplo, en una hoja de Excel, que podemos utilizarlo cualquiera. Ya depende cuál es la finalidad que le vamos a dar a esa información y sobre todo el sentido, lo que va a significar, pues lo que hemos visto, que los pronósticos, las correlaciones, ¿no? Entonces, debido a la gran cantidad de datos y los esfuerzos de búsqueda masivos, a veces es necesario utilizar un procesamiento paralelo para la minería de datos. Y aquí tenemos pues un conjunto de conceptos que conforman o disciplinas, como menciona aquí, lo que es la minería de datos. Es una mezcla de ellos y entre los cuales está involucrado pues la inteligencia artificial, como pueden ver, la estadística, el manejo de sistemas de información, sus bases de datos, implementando modelados, ya decíamos, matemáticos, reconocimientos de patrones e inclusive lo que hemos mencionado, bueno, quizás pudieran haber escuchado mencionar como Machine Learning, que es el aprendizaje de máquina, muy vinculado precisamente a la inteligencia artificial. ¿Cómo es que funciona? Pues bueno, tenemos el océano de datos en los cuales decíamos tenemos que identificar cuáles son los datos relevantes para que a partir de ahí la minería de datos nos ayude a construir modelos y con estos modelos identificar patrones con estos atributos. En general, la minería de datos busca identificar 4 tipos de patrones, que son asociaciones, predicciones, clústeres o agrupamientos y relaciones secuenciales. Cuando hablamos de asociaciones, son agrupaciones de cosas, como el ejemplo que hablábamos de los pañales los viernes y la cerveza, que pueden ir junto en un análisis de un cesto de compra, que es lo que podemos ver cuando estamos en Amazon, que otros clientes han hecho esto y te propone algunos productos. Predicciones, cuando la naturaleza de sucesos futuros de ciertos eventos basados en lo que ya ha sucedido en el pasado, como predecir un ganador del Super Bowl o pronosticar la temperatura de un día en particular. Como sabemos, esto no necesariamente se cumple, sino que de acuerdo a los datos previos podemos determinar o por lo menos tratar de acertar lo que va a suceder simplemente con la temperatura o la lluvia al día siguiente, ¿no? O en 3 días. Igual el Super Bowl, pues nos va a tener, o cualquier otro torneo de deportes, pues de acuerdo a las estadísticas, pues nos va a dar una predicción que quizás pues no sea la correcta, pero nos puede ayudar precisamente a tomar la decisión de ir por uno u otro equipo, ¿no? Cuando hablamos de clústeres, identificamos agrupaciones naturales de cosas en función de sus características, como asignar clientes en diferentes segmentos de acuerdo a datos demográficos y comportamientos de compra. Relaciones secuenciales, eventos ordenados por tiempo, como decir que si un cliente bancario existente ya tiene una cuenta y piensa abrir otra, y cuál otra va a abrir a continuación, de acuerdo a lo que han hecho pues otras personas, ¿no? Algunos de estos patrones pueden ser explicativos, que nos digan cuál es la interrelación y afinidad de estos atributos, perdón, mientras otros son predictivos, cuáles van a ser los valores de acuerdo a sus características. Estos tipos de patrones han sido extraídos manualmente de los datos por humanos por siglos. Es lo que hemos visto cuando hablábamos de la esperanza de obtener utilidades por ciertos comportamientos, pues realmente se han obtenido datos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a partir de ahí intentar, pues precisamente, eh,
va a sonar raro, pero adivinar cuál va a ser o apostar, pues, por lo que pueda darnos precisamente un resultado, ¿no? Pero el incremento de volumen de datos de los tiempos modernos, pues, crea la necesidad de automatizar, pues, todos estos cálculos para obtenerlo, pues, cada vez más rápido, ¿no? Y poder así, pues, ser día a día, pues, mejores, digamos, tomadores de decisión. Basados en la forma que se traen los patrones de datos históricos, los algoritmos de aprendizaje de los métodos de minería de datos pueden clasificarse en supervisados o no supervisados. Cuando hablamos de supervisados, estamos hablando de datos de entrenamiento con atributos descriptivos. Cuando hablamos de variables independientes o de decisión, como el atributo de clase, variable de salida o de resultado. Entonces, aquí, cuando hablamos de variables independientes, son las que se comportan, pero no tratamos de darle explicación. Es donde estamos viendo la tendencia, por ejemplo, de compras. Y a partir de ahí, pues a lo mejor vamos a hablar con uno que sí es, o perdón, no es supervisado, los cuales los no supervisados incluyen atributos descriptivos simplemente de datos de entrenamiento. ¿Ok? Y siguiendo esta misma descripción, la tarea de la minería de datos pueden clasificarse en tres categorías que son predicción, asociación y agrupación. Ya hablamos un poquito de ello cuando estamos hablando aquí de los tipos de patrones, pero bueno, la predicción entonces se refiere al acto de decir el futuro, difiere de la adivinación, que muchas veces se utiliza como sinónimo, pero estamos hablando de, eh, digamos, decir el futuro basándonos en pruebas, cuando la adivinación solamente habla de opiniones, experiencias y otra información que pueda, oh perdón, aquí me confundí un poquito. Cuando estamos hablando de experiencia, precisamente son eventos sucedidos, opiniones de lo que ya aconteció. Y esto pues conforma, si estamos hablando de cifras, información relevante, cuando la adivinación pues simplemente es, como decimos, pues que tenemos el presentimiento que va a ser así, sin ningún sustento. ¿Ok? Un término asociado con la predicción es el pronóstico, que también se cree que sean sinónimos, sin embargo, hay una sutil pero crítica diferencia, donde la predicción es ampliamente basada entonces en los datos, como la experiencia y la opinión, y el pronóstico pues son los datos, pero con modelos. Igual, ambos difieren de la adivinación. Si ustedes saben, adivinanza es hacer intento para ver si funciona, mientras aquí ya tienen ciertos datos de respaldo. En la terminología de minería de datos, predicción y pronóstico se puede usar indistintamente, incluso el término predicción predomina. Dependiendo de la naturaleza entonces de lo predicho, esto puede ser llamada una clasificación, como puede ser si está lluvioso o si está soleado, o bien una regresión cuando ya involucra números, como estamos hablando de los grados centígrados. Cuando hablamos de clasificación, es quizá la tarea más común de la minería de datos, pues analizamos datos almacenados en una base de datos y generamos automáticamente modelos que pueden darnos pues comportamientos futuros, que es lo que estamos viendo. Si un cliente normalmente abre otra cuenta a lo largo de tantos meses, pues seguramente podemos esperar que la mayoría de los clientes pues sigan este comportamiento. A lo mejor está basado en datos económicos que quizás no los tenga contemplado, pero me está dando de todas formas un patrón por el cual yo puedo tomar la decisión. Las herramientas de clasificación comunes incluyen las redes neuronales, los árboles de decisión, aquí estamos hablando de conceptos de machine learning, regresión logística, análisis discriminante, y estamos hablando de las estadísticas, herramientas emergentes como conjuntos aproximados, máquinas de vectores de soporte y algoritmos genéticos. Cuando hablamos de agrupación, particiona una colección de cosas, es decir, estamos clasificando un poquito más manual, objetos, eventos, etcétera, presentados en un conjunto de datos y de esta forma segmentándolo o agrupándolo naturalmente. ¿De qué forma? Pues cuando estos miembros, cuando estas cosas comparten características similares. A diferencia de la clasificación, en el clustering, las etiquetas de clases son desconocidas. Los clústeres se establecen cuando los algoritmos pasan a través de los datos, identificando cosas en común entre estas características. Eh, Aquí los clústeres son determinados usando un algoritmo heurístico y dado que los diferentes algoritmos pueden terminar con diferentes conjuntos de clústeres en los mismos conjuntos de datos, pues esta información sí necesita
o deberá, como dice aquí, ser interpretada por un experto para que pueda ser, pues muy seguramente, modificada. Es decir, finalmente un usuario es el que va a decidir si la agrupación es o no correcta de acuerdo a los datos que presenta. ¿Okay? Las empresas a menudo utilizan eficazmente sus sistemas de minería de datos para realizar segmentación del mercado con este tipo de análisis. El análisis de clústeres es un medio para identificar clases de elementos de modo que los elementos de un clúster tengan más en común entre sí que con los elementos de otros clústeres, ¿no? Se puede utilizar tanto para segmentar clientes como para dirigir productos de marketing adecuados a segmentos en el momento adecuado, en el formato adecuado y al precio adecuado. Cuando hablamos de asociaciones o aprendizaje de reglas de asociación en la minería de datos, es una técnica popular y bien investigada para descubrir relaciones interesantes entre variables en grandes bases de datos. Gracias a las tecnologías de recopilación de datos automatizadas, como el código de barras, como a reglas de asociación para descubrir lo que están en una canasta del mercado, por ejemplo, descubrimos regularidades en productos de transacciones a gran escala registradas por sistemas de punto de venta que se ha convertido en una tarea de descubrimiento de conocimiento común en la industria minorista. Dos derivados que se utilizan en la minería de reglas de asociación son el análisis de enlaces o la minería de secuencia. El análisis de enlaces es enlazar entre muchos objetos de interés y descubrir automáticamente. Este enlace pues, se utiliza en páginas web y páginas o relaciones referenciales entre grupos de autores de publicaciones académicas, es decir, una vinculación que está pues directamente o explícita para las personas que pueda ser apreciable, ¿no? En la minería de secuencia, las relaciones se examinan en términos de su orden de aparición para identificar asociaciones a lo largo del tiempo. Y en la parte de abajo vienen pues algunas reglas de algoritmos que por lo pronto pues, no los vamos a observar, pero nos quedan pues por la bibliografía, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿cómo aterrizamos esto de la minería de datos? Pues precisamente con la visualización y viendo pronósticos de serie de tiempo. Estas son dos técnicas que se asocian pues precisamente al concepto. Ya hemos visto lo que son los reportes, lo que son los cuadros de mando, y eso corresponde a la visualización que se puede utilizar junto con otras técnicas de minería de datos para obtener una comprensión clara de las relaciones subyacentes. A medida que la importancia de la visualización ha aumentado en los últimos años, pues ya surgió el nuevo término que lo veíamos también en la presentación pasada, que es el análisis visual, que la idea es combinar el análisis y esta visualización en un entorno para creación de conocimiento más fácil y rápida. Recordemos que los tomadores de decisiones no necesariamente son expertos en el manejo de datos y por lo tanto así hagamos tantos esquemas, hagamos tal agrupación de contenidos, pues la manera más fácil y entendible de poderle presentar los resultados pues va a ser a través de uno de estos reportes o alguna alternativa que nos dé precisamente el análisis visual. En el pronóstico de series de tiempo, los datos consisten en valores de una misma variable que se capturan y se almacenan a lo largo de años o intervalos regulares. Estos datos entonces se utilizan para desarrollar modelos en los cuales se puede ver un comportamiento, por ejemplo, si estamos pensando en temporadas del año, en donde a lo mejor hay un crecimiento o un deceso de ventas, pues sabemos que podemos esperar, digamos, menores compras y por lo tanto podemos disminuir nuestra producción para ahorrarnos pues desperdicios, por ejemplo, ¿no? Y pues de esta forma podemos extrapolar valores de futuros en esa misma variable. Cuando hablamos entonces de minería de datos, tienen mucho en común con las estadísticas. Ambos están buscando relaciones dentro de los datos y por ello es que las estadísticas se utilizan para las investigaciones y decir si una hipótesis es o no correcta cuando estamos haciendo el trabajo de campo. Pero la mayoría consideramos que las estadísticas pues, son la base precisamente de la minería de datos, pero está una diferencia, que es que las estadísticas comienzan por una proposición. Y es lo que les decía ahorita, está una hipótesis que ya tenemos definida. Mientras en la minería de datos, pues ahí tenemos todos los datos ya de cajón. Antes de poder pensar siquiera en cuáles van a ser las relaciones, pues ya tenemos todos los datos. Otra entonces diferencia
es de que los datos que recopilamos para responder a nuestra hipótesis, pues normalmente son muestras. Entonces, la minería de datos no nos está dando una muestra, sino todos los datos existentes. Es decir, vamos a hacer una búsqueda, ya que está automatizada, pues podemos hacerlo pues, más preciso porque tenemos un mundo de información, ¿no? Entonces, otra diferencia, o más bien es lo mismo que acabo de mencionarles, es el tamaño de los datos que utilizamos. La minería de datos busca conjuntos de datos que sean lo más grandes posibles, mientras las estadísticas buscan el tamaño correcto de datos. No necesariamente son los más grandes porque estamos basándonos en muestras, basado comúnmente en el trabajo que implica pues recabar toda esta información. Pero si estamos hablando de datos que ya contamos con ellos, pues realmente sería trabajar a partir de eso y bueno, ese es un mundo de diferencia, ¿no? El significado de datos grandes es bastante diferente entre la estadística y la minería de datos. Podemos estar hablando a lo mejor de cientos o miles de puntos de datos, pero es demasiado para trabajarlo en un análisis estadístico donde tenemos que vaciarlo en algún lugar para poder jugar con todas estas numeraciones. Mientras tanto, aquí en la minería de datos ya lo tenemos en un repositorio donde simplemente estamos haciendo consultas para poder entonces hacer pues todos estos contrastes, ¿no? Y bueno, les dejo estos tres libros de referencia. Me imagino que ya los han visto en las presentaciones pasadas, pero si gustan profundizar un poquito más en el tema. Por lo pronto entonces la vamos a dejar aquí y nos vemos a la próxima.